periodismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada donde empiezan ya a conocerse definiciones de los diferentes, de las diferentes fuerzas políticas, aquellas que van a competir, que ya están inscriptas y que van a competir en las elecciones primarias del próximo 13 de agosto. Y definiciones, ¿por qué? Porque el próximo día sábado, a las 12 de la noche, se cierra lo que va a ser la posibilidad de inscribir a los precandidatos, no solo a presidente, vice, sino para todos los cargos nacionales, pensando en la renovación de la Cámara de Diputados, la renovación del Senado Nacional y por supuesto también lo mismo ocurre en los distritos donde también tiene el calendario electoral pegado o similar al calendario electoral nacional. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, hablamos de la ciudad de Buenos Aires, hablamos de la provincia de Catamarca, horas de definiciones y ¿por qué es el tema central? Porque hay una repercusión directa con este Congreso de la Nación, hay una repercusión directa con esta Cámara de Diputados de la Nación, porque algunas de las reuniones, una de esas reuniones se está desarrollando aquí, en el Congreso Nacional, en la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor Marco Giorgetti, ¿cómo le va? ¿Cómo va, Fer? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, buenas tardes. Obviamente la noticia es el cierre de listas a nivel político. La Cámara de Diputados Sí. no escapa y no deja de ser una casa política, y el cierre de listas involucra la conformación del nuevo Congreso, de la nueva Cámara de Diputados, así que es un día con mucho movimiento en los distintos despachos y en los principales despachos de la Cámara de Diputados. Bueno, muy bien, Marcos, es así. Los despachos es el lugar y los teléfonos están sonando permanentemente en los diferentes sectores políticos, desde los más numerosos que tiene la República Argentina hasta los partidos políticos más chiquitos. La política hoy, respecto al tema de las elecciones, es el tema central. Señora Laura Serra, ¿cómo le va? Hola, Far, ¿cómo estás? Buenas Muy tardes. bien, buenas tardes. Efectivamente, porque hasta el cierre de listas va a haber mucho ajetreo y mucho nerviosismo por parte de los distintos actores políticos. Recordemos que el cierre de las listas va a finalizar, se va a concretar el día sábado a las 12 de la noche, con lo cual tenemos todo lo que queda del día de hoy, la jornada de mañana, como así también todo el sábado. Y todavía, si bien se están develando algunas cartas, bueno, todavía falta mucho todavía por conocer en este juego electoral que está comenzando. Claro, porque hay que definir, por ejemplo, para la provincia de Buenos Aires, 35 diputados nacionales. Uh-huh. Y hay que llenar la lista de los 35, ¿no? No es que tienen que anotar a 10 y dicen, bueno, vamos a ver cómo nos va y... No, tienen que llenar 35. Tienen que llenar 35, obviamente. Sea el partido grande, digo... En este contexto... Unión por la Patria o Juntos por el Cambio o el Movimiento al Socialismo. Sí, y en este contexto de alianzas que reúnen a muchos espacios políticos en un mismo frente, el cierre de listas se hace aún más como un juego de ajedrez. Tienen que repartir en partes que dejen contentos a todos, así que las negociaciones son intensas y hay muchos movimientos en la Cámara de Diputados, no escapa de eso. Ahí estaba el Palacio con mucho ir y venir por los pasillos de principales asesores de varios de los candidatos importantes que van a jugar en esta elección. Y recordar que la provincia de Buenos Aires renueva senadores también. Claro, también. Eso también le suma a los armados. Pasa a ser un distrito clave, como lo es siempre, en este caso, además,
va a tener en la lista todos los tramos posibles en los cargos nacionales. 8 provincias argentinas renuevan senadores de la Nación, son 24 en total los que se renuevan, y claro, los precandidatos que van a estar anotándose o se están anotando por estas horas irán a las primarias el próximo 13 de agosto. Y se van definiendo también, hay cierta tradición, no siempre es así, a veces sí, otras veces no, que quien encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires termina siendo el presidente de la Cámara. A veces ha sido, por ejemplo, con don Juan Carlos Pugliese en el radicalismo del 83. Fue, para no irnos tan atrás, el caso de Julián Domínguez. Julián Domínguez, sí. ¿No? En el Alberto 2000, Pierri, Alberto Pierri, muchos años. En la provincia de Buenos Aires. No No fue el así caso de Fellner. Estaba pensando en lo Claro. Es el mismo. único, ¿no? Que no fue bonaerense. en los Rafael últimos- Pascual tampoco. Ah, no era bonaerense. ¿No? De la ciudad de Buenos Aires, en la época de la Rúa. Ok. Después, Ya era la ciudad autónoma de Buenos Aires. claro, a ver, 99, sí, ya era la ciudad autónoma de Buenos Aires. Después, por lo general, quien encabeza la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires, uno tiene referencia, si no se Emilio Monzón se no hace había- explícito, uno tiene referencia como que puede ser el hombre que maneje la Cámara de Diputados. Emilio Monzón no sé si había encabezado la lista en 2015, fuera después presidente de la Cámara de Diputados, pero sí había tenido un lugar Importante. importante, sí. Porque recuerdo la lista a diputados nacionales de Cambiemos en 2015 la encabezaba Fernando Niembro, Claro. el periodista que después se tuvo que... Y la termina encabezando bajar, sí. Silvia Los Penato. Exacto. Termina siendo la cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires. Horacio Rodríguez Larreta lo que señaló en las últimas horas, eligiendo a sus precandidatos, que la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires la va a encabezar Miguel Pichetto, ex senador nacional. Pero ya anticipó... Exdiputado también. Y exdiputado. Y actuar auditor en la Auditoría General de la Nación. También. Con mucha experiencia en el Parlamento Nacional. ¿Y qué es lo que dijo Horacio Rodríguez Larreta? Que en caso de ganar la presidencia, primero tiene que ganar las primarias y luego las elecciones en octubre. En caso de ganar la presidencia, su candidato, su hombre para presidir la Cámara de Diputados, va a ser Miguel Pichetto. Es el único que está confirmó ya el primero de la lista a diputados nacionales, de los espacios que uno presume van a estar entre los primeros puestos, ¿no? O que hablan así todas las encuestas. Sí, Milei creo que también, ¿no? Lynch, Ah, Bertie Lynch, sí, ¿no? un economista, Un economista. de verdad. Lynch para encabezar la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires. Mondino, candidata En la ciudad. de Buenos Aires también. La doctora Mondino como candidata en la ciudad de Buenos Aires. Y Pero- bueno, falta definir ahí Sí, también. Patricia Bullrich Patricia Bullrich no definió. No definió, Scioli tampoco. Unión por la Y Patria. Unión por la Patria, tampoco. ninguna de las dos. De todas las ofertas que hay en Unión por la Patria, ninguna ha dicho quién va a encabezar la lista de diputados. Sí, por eso que quedan todavía varios casilleros por ocupar. Habrá que ver, y esa es una de las incógnitas, si uno de los precandidatos de Unión por Todos, Unión por Todos, no, Unión por la Patria. Es imposible acordarse de ese nombre. Unidos por la Patria o Unión por la Patria. Daniel Scioli, a él me refiero si va a lograr juntar o reunir semejante cantidad de candidatos en todo el país, Sí. no solamente en Esa es la provincia de gran Buenos incógnita, ¿no? Aires, Claro. para poder presentarse como precandidato, ¿no? Habrá que ver. Eso yo creo que es una de las incógnitas, ¿no? Que nos quedan de acá hasta el sábado de la noche. Hasta cuánto Scioli puede llegar a resistir los embates y las presiones del kirchnerismo para que se corra de la primaria. Sí. Bueno, hay reuniones por estas horas, Bueno, no solo para conformación de listas, sino también para que se bajen otras listas. Exactamente, ¿No? sí, porque la de Scioli es clave porque si hay paso, evidentemente, el caudal de votos se va a dividir en ese frente oficialista, con lo cual ahí está como peligrando la posibilidad de ingresar, no peligra, sino que eso de alguna manera condiciona su performance electoral en las generales de octubre, ¿no es Claro. cierto? Entonces, bueno, era una causa común de todas las vertientes, salvo la de Alberto Fernández, que apaña a Scioli, la de correr a un costado, de intentar correr a un costado
al exmotonauta, ¿no? Sí, las últimas versiones, o toda la información periodística del día es que los gobernadores hoy hacían otro intento por intentar conducir a una lista de unidad. Y hablaban expresamente de una reunión con el presidente Alberto Fernández, a ver si eso surgía o daba algún efecto en la candidatura hoy de Daniel Scioli, que uno no sabe hasta qué punto la sigue sosteniendo el propio presidente Alberto Fernández o es ya una decisión del propio exmotonauta en participar de las PASO. Quedan un par de días. Esas cuestiones son las que van a mantener hasta el final abierta la discusión por las listas, ¿no? Bueno, en principio Scioli tiene diagramado y programado un acto político hoy junto con Victoria Tolosa Paz en el centro de la ciudad de Buenos Aires, así que él continúa con iban su a presentar el candidato en la ciudad también, ¿no? Claro, también. Que va a ser Nito Artaza. Nito Artaza, exactamente. Ahí están los diferentes... Nito Artaza, que, perdón, disculpe que pero justo recordé que Nito Artaza fue quien hace aproximadamente 2 o 3 semanas atrás presentó una impugnación contra Jorge Macri. Sí, Jorge exacto. Macri, que es precandidato a jefe de gobierno porteño, apañado por su primo, el expresidente Mauricio Macri, y también por Patricia Bullrich. Sí, y el único del PRO que quedó. Es el único, bueno, sí, del PRO es el único candidato. También Horacio Rodríguez Larreta dice que es su candidato del PRO, pero ahí tenemos una posición muy ambivalente por parte del actual jefe de gobierno porteño que, divide sus simpatías entre justamente Jorge Macri y Martín Lustó. Pero volviendo al tema de Artaza, hasta el momento ha sido el único que ha impugnado la candidatura de Jorge Macri porque entiende que no ha cumplido con algunos de los requisitos que exige la Constitución porteña para ser jefe de gobierno, justamente el de la residencia. Recordemos que Jorge Macri fue hasta el 1 de junio intendente en Vicente López y no estaría cumpliendo con los 5 años de residencia en la capital federal. Bueno, ahí también un tema para la justicia electoral a definir aquí en la ciudad de Buenos Aires a partir de este planteo. Momento de definiciones en todas las fuerzas políticas. Hay tiempo, no tienen que definirlo hoy, tampoco lo tienen que definir mañana. Lo que sí lo tienen que definir el sábado antes de las 12 de la noche. Ahí se cierra y quedarán consagrados los precandidatos que irán a las elecciones primarias. Hablamos de la agenda de la Cámara de Diputados, hablamos de la agenda del Congreso. A ver, leo lo que señala la página oficial de la Cámara de Diputados. Reunión para el jueves 29 de junio, la próxima semana. Esta semana no hubo ninguna actividad, en parte por lo que fue, en definitiva, una semana corta. Jueves, ahí tenemos la placa, jueves 29 a la 1 de la tarde, Comisión de Población y Desarrollo Humano. Temas varios, proyectos de resolución y de declaración. Posiblemente con el correr de las horas, con el correr de los momentos de definiciones políticas que tienen que ver con la elección, que tienen que ver con lo electoral, irán constituyéndose una programación en torno a lo que va a ser la agenda para la próxima semana. Pero ya tenemos una reunión la próxima semana, el jueves a la 1 de la tarde, la Comisión de Población. Vale la pena recordar un poco en qué estuvo trabajando el Congreso la semana pasada. Repetimos, esta semana nula porque no solo los 2 días de feriado que hubo, sino también porque estas horas son de público conocimiento de las definiciones políticas que tienen todos los diputados, las diputadas, los asesores y los legisladores que terminan su mandato y los que quieren quedarse y los que quieren entrar. Bueno, lo cierto es que son horas de definiciones en todos los partidos políticos. Hablamos de los distintos temas que está el Congreso de la Nación analizando, en algunos casos, como estamos viendo en imagen, la comisión que tuvo como cabecera a Presupuesto y Hacienda y a Finanzas para discutir un proyecto de ley de solución para los tenedores de crédito SUBA. Hay dictamen ya, el dictamen, esto permite, a partir de la firma de este dictamen, hay 2 dictámenes, uno de mayoría y otro de minoría, para llegar al recinto de la Cámara de Diputados. Cuando pase esta gran concentración de información y de noticias que tienen que ver con lo electoral, el cierre de los precandidatos, y que pasen algunas elecciones, como por ejemplo el fin de semana que se van a dar elecciones en Córdoba o en la provincia de Formosa,
podríamos tener alguna posibilidad de tener alguna sesión, o por lo menos un panorama de cuándo podría haber una sesión. Y en caso de tener esa posibilidad de tener una sesión en la Cámara de Diputados, este tema va a estar, Sí. sin lugar a dudas. Hay una fecha tentativa Sí, a ver. para la posible sesión, que es la del 28, pero todo, como decías La vos, semana que viene. a confirmar. Sí, la semana que viene. Y este tema de los créditos UBA es uno de los que podría ingresar en esa sesión. Bueno, la semana pasada hay un diputado que estuvimos hablando y nos dijo la fecha del 28 como una de las posibilidades. Sí, que es miércoles 28. El diputado, me parece que fue Carlos Selva. Ajá. El reportaje que Sí, hicimos estaban aquí. hablando, sí, se barajaba la posibilidad de hacer una sesión a fines de junio. También lo había anticipado Germán Martínez en diálogo informal con periodistas la semana pasada. Ujú. Pero bueno, todo dependerá de cómo sea el cierre de las Claro. listas y Sí, la sí. disponibilidad que haya Venimos para de, venir. Venimos de sesiones que se venían haciendo después de elecciones provinciales importantes. Sí. Habíamos tenido una después de Neuquén y pegadito, y otra después de otra elección provincial que ahora no recuerdo, pero el antecedente de que hay elecciones también de fin de semana también puede descomprimir un poco las campañas en el interior y dar espacio para la sesión, sumado a que ya el 24 ya van a estar definidas las listas y los candidatos. Claro, se sacan esa tensión Esa tensión de encima y está todo el espacio, está toda la posibilidad de generar la sesión, y hay que ver qué va a pasar con el juicio político, Claro. que ahí también tenía fecha para continuar esa semana. está. Claro, la semana que viene. Sí. Sí, hay fecha ya para, hablando del juicio político, mientras estamos viendo imágenes de lo que fue este debate que repetimos, el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas, y ahora sí estamos viendo ya imágenes de la Comisión de Juicio Político, que avanzó en dos temas centrales. Uno, en abrir un nuevo capítulo en torno a lo que es el juicio político a la Corte Suprema o a los 4 ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y este capítulo es el referido a el tema coparticipación. El fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto a la coparticipación entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. Eso como uno de los temas. Y el otro tema que también resolvió la comisión y ya citó para el día 6 de julio al ministro Juan Carlos Maqueda. ¿Por qué lo citan a Maqueda? ¿Por qué el oficialismo le pidió a las autoridades de la comisión que citen al ministro Juan Carlos Maqueda? A partir de los datos recabados en torno al tema que acaba de finalizar de discusión en la Comisión de Juicio Político, que es el tema de la situación de la obra social del Poder Judicial de la Nación. A partir de eso, la citación a Maqueda, y como ya hemos señalado en otras oportunidades, el ministro Maqueda tiene la potestad de concurrir o no a la Cámara de Diputados, mandar un escrito o directamente ignorar esta invitación que le hace la Comisión de Juicio Político para que venga a hacer su descargo, que opine sobre lo que está trabajando la Comisión, sobre lo que está tratando el Congreso Nacional. Y sin lugar a dudas, lo marcábamos ayer cuando hablábamos también de este tema, hay que ver los antecedentes de Juan Carlos Maqueda. Y los antecedentes de Maqueda, hay que hacer referencia que pasó por esta casa. Pasó como diputado nacional, pasó por el Senado de la Nación, representando a la provincia de Córdoba, y además fue convencional constituyente, redactó la Constitución Nacional, es decir, que es un hombre comprometido con las instituciones, y por lo tanto, si hay un pedido que hace el Congreso Nacional, todo estaría indicando que alguna respuesta podría llegar a dar. Vos decís que esos antecedentes de respeto hacia la casa que lo albergó como legislador deberían dar un indicio de que va a dar algún tipo de explicación en el marco de la comisión. Digo, tiene la potestad de ignorar al Congreso. No creo que sea lo que vaya a hacer. Laura, no sé. ¿Vos qué opinás? No, la verdad es que no tengo información. Habrá que ver efectivamente qué es lo que decide Maqueda. En el oficialismo se ilusionan de que efectivamente mande un escrito. Eso puede llegar a suceder. No creo que comparezca personalmente. Y seguramente en ese escrito no dirá nada nuevo de lo que ya se dijo. Y vamos a recordar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de Maqueda y la obra social del Poder Judicial.
¿por qué a Maqueda y no a los otros 3 miembros de la Corte? Porque Maqueda quedó sindicado como el responsable de supervisar la obra social del Poder Judicial. Sin embargo, y esto quedó escrito en algunas acordadas, o por lo menos no está explícito a las acordadas, eso es lo que quise decir. No es un cargo que haya asumido formalmente Maqueda, no hay un acto administrativo que pruebe, que confirme que Maqueda cumplía esa función de supervisar el funcionamiento de la obra social. El oficialismo cree lo contrario y por eso insiste en que él es el responsable de una serie de desmanejos e irregularidades que ha detectado la auditoría que se hizo sobre la obra social en 2021. ¿Qué es lo que dice Maqueda en su favor? Que justamente, o qué es lo que dice la Corte Suprema, mejor dicho, para rechazar estas imputaciones que se les hace sobre las irregularidades en la obra social, que fue la misma Corte Suprema la que ordenó hacer estas auditorías para detectar estas desprolijidades, estas irregularidades, con lo cual acá no hubo una intención de ocultar el problema. Bueno, vamos a recordar entonces a partir de estas placas qué es lo que ha sucedido con el juicio político, qué es lo que podría llegar a suceder con este enjuiciamiento al máximo tribunal. Lo que sucedió esta semana es que la Comisión de Juicio Político notificó formalmente ya a Maqueda de que está citado a comparecer ante la Comisión de Juicio Político sobre estas irregularidades de las cuales estuvimos dando cuenta. Como bien decías vos, Fer, el juez no tiene obligación de comparecer personalmente, sí lo puede hacer por escrito. Pasemos a la segunda placa, por favor. Lo cierto es que ya tiene fecha la decisión o la citación. Va a ser el próximo 6 de julio. Bueno, como decíamos entonces, la decisión fue tomada por la mayoría oficialista de la Cámara de la Comisión de Juicio Político. Se le atribuyeron a Maqueda 14 cargos por los supuestos desmanejos en la obra social. Y al mismo tiempo, vamos a la siguiente placa, se dispuso la creación de una subcomisión para continuar con la investigación respecto de estas irregularidades en la obra social. Esto es lo que afirmó el oficialismo: existen estas irregularidades y las responsabilidades corresponden justamente a quien estaba a cargo de supervisar el funcionamiento de la obra social, que es Maqueda. La oposición anticipó que no va a participar y no va a integrar esta subcomisión. Bueno, según el oficialismo, como decíamos, este juez Maqueda, juez cordobés, fue el responsable de supervisar la obra social durante el periodo 2008-2021. Lo que sostiene el oficialismo es que el juez consintió por omisión pérdidas y daños a la integridad física y al derecho a la salud de los afiliados y sus familias, así como perjuicios económicos irreparables a la obra social del Poder Judicial. Es una hipótesis, una acusación fuerte, para nada menor, porque ahí está el aspecto económico y el aspecto de la salud de los afiliados. Sí, básicamente las dos. Eso es lo que parte más importante del manejo eso es lo de la que obra social. sostiene el oficialismo, no Sí, así por eso, sí. la oposición, que justamente rechazó la citación a Maqueda, porque considera que estos cargos, estos 14 cargos, no constituyen, están lejos de constituir mal desempeño en las funciones, y sostiene que estas irregularidades que se han detectado en la obra social son comunes a lo que sucede en otras obras sociales del país. Además, hay que decirlo que quien estaba a cargo de la obra social no era Maqueda directamente, era el director de la obra social, Aldo Tonón, quien fue citado a la Comisión de Juicio Político. Vino después de negarse en reiteradas ocasiones, tuvo que mediar un pedido judicial para que justamente Tonón
pudiera venir y declarar. Obviamente declaró y respondió algunas preguntas, no todas, con lo cual, bueno, el oficialismo encontró o dice haber encontrado en esta causal, es decir, la obra social y los desmanejos, para una causal como para avanzar en lo que es el mal desempeño de los 4 jueces de la Corte. Situación que la oposición rechaza de plano. Ahora, Tonón fue el único de los testigos que vino acompañado por su abogado, ¿no? El doctor D'Alessandro, Sí. que en algún momento hasta le tuvieron y que participó. Estela Carlotto vino también con un asesor. También, con unos asesores letrados para responder alguna pregunta, si querían hacerlo, porque ella lo único que le pidió a la comisión es leer un escrito, ¿no? Pero lo cierto es que Tonón, y que tuvo, bueno, desde fuera de lo que es la mesa de discusión o de debate ahí en la Comisión de Juicio Político, el abogado D'Alessandro en varias oportunidades fue digamos que llamado la atención por parte de la presidenta de la comisión, Carolina Gailliard, para que mantenga una compostura respecto digamos, a las respuestas que estaba dando. Sí, y también fue el único de los testimonios que utilizó en reiteradas oportunidades esta cláusula constitucional, no recuerdo el número, pero con el cual se amparó en varios pasajes para no responder preguntas puntuales que se le hicieron en el marco del desarrollo de la testimonial. Claro. Hizo una elección de no declarar en varias de las preguntas que se le hicieron. Bueno, y ahora se abre, Laura, el otro capítulo, ¿no? El capítulo de lo que sería la situación con la Corte y el fallo respecto a la Ciudad de Buenos Aires en relación a la coparticipación por parte de la Nación. Y ahí también va a haber una serie de testigos que van a ser citados. Y en un principio, esto ya hace varias semanas atrás, antes que empiecen a discutir el tema de la obra social, cuando se diagramaba que hace semanas atrás iba a discutirse el tema de la coparticipación, ahí el oficialismo pensó algunas citaciones. Entre otras, la citación del ministro del Interior, Guado de Pedro. El ministro del Interior, Guado de Pedro, que es, según las intenciones del oficialismo, por lo menos hasta el momento en que se había terminado la Comisión de Juicio Político y habían quedado en empezar con participación, iba a estar en la primera lista de convocados. Claro. El ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, que curiosamente cae justo con el cierre de lista ya concluido y con la posibilidad, hoy, en estos momentos, concreta y casi que ya lo están confirmando los propios referentes de Unión por la Patria, de ser uno de los precandidatos a presidente del Frente de Todos, del bloque Frente de Todos, bueno, a nivel nacional. En ese tiempo, hace semanas atrás, el oficialismo hablaba de citar a Guado de Pedro como ministro del Interior, citar a algún gobernador, son los que impulsaban este pedido de juicio político, y hablaban en ese momento de Capitanich. Sí. Y con todo lo que ha sucedido en el Chaco, que está sucediendo en el Chaco, a lo mejor cambian el nombre digamos, de la citación. A lo mejor lo citan a Mansur. Y claro. En definitiva, la Comisión de Juicio Político pero no recuerdo, tiene sentado a una fórmula de precandidatos. No me acuerdo si Mansur no fue de los gobernadores que no firmó finalmente el pedido de juicio político. Porque había algunos que... Bueno, veremos cómo transcurren los días y cómo se va diagramando también para la próxima semana lo que va a ser una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Nos vamos ahora a la provincia de Jujuy. Diputada Leila Chaer, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola Fernando, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Bueno, acá un poco analizando también lo que son las definiciones políticas que se van dando, porque definiciones políticas se dan en toda la República Argentina, porque hay que definir, obviamente, el Frente de Todos
o Unión por la Patria está pensando mucho en los precandidatos a presidente, pero Leila, sin lugar a dudas, usted estará también pensando a ver quiénes son los candidatos para diputados nacionales a representar al pueblo de la provincia de Jujuy en las próximas elecciones, ¿no? También. Sí, claro, el sábado se vence el plazo para presentación de listas y acá en la provincia de Jujuy también se elige senadores y diputados. Claro, sin dudas. Bueno, Leila, hay varios temas para hablar sobre la provincia de Jujuy, pero hay unos temas referidos principalmente a algunos proyectos que usted ha presentado y que tienen que ver con jubilación anticipada para el sector azucarero. ¿En qué situación está ese proyecto y cómo ve que pueda avanzar? Bueno, ese proyecto está presentado, está en la Comisión de Agricultura y en la Comisión de Trabajo. Pero bueno, en estos últimos meses las comisiones han funcionado muy poco, ya ustedes saben muy bien, así que bueno, a la espera del tratamiento, ¿no? Y en la Comisión de Previsión Social también está. Pero bueno, con la expectativa de que en algún momento podamos empezar a debatir en las comisiones un tema que es parte de la problemática del sector azucarero, obviamente no es toda, y que sin duda podría darle una gran respuesta al sector azucarero, que es un sector muy importante, ¿no?, de nuestra Argentina. Así que, para los que no saben, el proyecto en sí trata de poner en igualdad de condiciones al sector azucarero con la Ley de Trabajo Agrario, porque el sector azucarero quedó fuera de la Ley de Trabajo Agrario, donde actualmente los trabajadores se jubilan con 57 años de edad o con 25 años de aporte. Nosotros lo que hicimos con el proyecto de jubilación anticipada es igualar la cantidad de años que se necesitan, los 25 años de aporte, y también incluimos al sector de los trabajadores temporarios, que con 30 temporadas también podrían acceder a la jubilación, y obviamente todo esto es optativo, ¿no? Diputada, ¿cómo le va? Marco Giorgetti lo saluda. Este proyecto... Hola Marcos, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué etapas de la producción azucarera incluye esta jubilación anticipada o pretende incluir? Porque entiendo que está la parte de la cosecha de la materia prima, pero también están los ingenios. Bueno, incluye a todos, ¿no? A los trabajadores que están en campo y a los trabajadores que están en las fábricas también. Todos los trabajadores que están afectados de una u otra manera, tanto en el campo como adentro de los ingenios, a obviamente condiciones insalubres, ¿no? ¿Y qué significa para el norte, para su provincia, la industria del azúcar? Mirá, para todo el NOA, toda la región NOA es importantísimo. Nosotros acá en la provincia tenemos 3 ingenios. La mayor cantidad de los ingenios se encuentran en Tucumán y en Salta. Y bueno, y ustedes saben que es una de las economías regionales más importantes. Con lo cual, acá en Jujuy, bueno, el proyecto en sí en todo el país abarcaría más de 30.000 trabajadores. Justamente, ¿qué tal, diputada? E indirecta, ¿no? Justamente, ¿qué tal? Laura Serra la saluda. ¿Son 30.000 trabajadores en todo el país o solamente en el norte? Perdón que no la había escuchado bien a esa parte. No, en todo el país, pero están concentrados en el NOA, ¿no? Están concentrados en el NOA, hay algunos ingenios en Santa Fe, digamos, pero la mayor concentración es Jujuy, Salta y Tucumán. Y justamente teniendo en cuenta que, bueno, es un número, 30.000 trabajadores, ¿ustedes hicieron alguna evaluación de impacto fiscal de este proyecto? Porque indudablemente esto afecta a las arcas previsionales, o afectaría en el caso de ser aprobado. Sí, sin dudas. Obviamente, toda la población no estaría sujeta a jubilación. Son los trabajadores que estarían en condiciones de jubilarse, ¿no? Claro, entiendo. Por supuesto que para hacer la presentación del proyecto hemos tenido las consideraciones que se tienen que tener. Hemos estado hablando con el ANSES y con todos los organismos del Estado involucrados, para obviamente saber si es viable, ¿no? No presentamos ningún proyecto que no sea viable en términos de recursos estatales. Por supuesto que hicimos las consideraciones y sí es absolutamente viable, sí. Claro. Y desde el punto de vista en lo que tiene que ver con lo legislativo, hablaron este tema
obviamente con el presidente de la bancada, con Germán Martínez, como para saber cómo se va a hacer, digamos, el impulso también en las comisiones respectivas. ¿Se podrá convocar algún plenario de comisiones como para acelerar un poco el tratamiento? Mira, el proyecto tiene la firma de 16 legisladores y legisladoras, los de la región y otros más. También tiene la firma de la presidenta de la Comisión de Previsión Social, Marisa Uceda, con lo cual hay los legisladores y legisladoras del Frente de Todos están al tanto de este proyecto y obviamente estamos esperando la oportunidad para empezar a debatirlo, ¿no? Leila, este proyecto, porque esto incide mucho, obviamente, estamos hablando de 30.000 trabajadores, pero si tomamos provincias como Jujuy o provincias como Salta, que son de esos 30.000, la mayoría deben pertenecer a esas provincias, el resto de las fuerzas políticas está acompañando, digo, por ejemplo, los legisladores de Jujuy, más allá de estos momentos de tensión que vive la provincia, ¿están acompañando este proyecto? De los jujeños, los diputados jujeños, digo, de Juntos por el Cambio, de otras fuerzas políticas. La oposición. Claro. Sí, mirá, nosotros lo que hicimos fue charlarlo con la fuerza, con el bloque, la fuerza política propia. Desde el momento que lo presenté en la Cámara, hace ya más de 2 meses, hasta el día de hoy, lo que he hecho fue reunirme con los sindicatos azucareros de la provincia de Jujuy, de Salta y de Tucumán. De hecho, estas reuniones que, digamos, que obviamente se sucedieron post presentación para dialogar y difundir el proyecto, previamente también lo habíamos trabajado de manera conjunta. Y bueno, ahora la etapa que se viene es, por supuesto, lograr el acompañamiento de los legisladores de las otras fuerzas políticas, ¿no? Pero bueno, en esta etapa en la que estamos, lo que hicimos fue profundizar y dialogar con los trabajadores del sector azucarero, que era importante que ellos también se apropien de este proyecto, que sepan que hay un proyecto presentado de estas características en la Cámara y que además también sepan de que este proyecto, digamos, no es un proyecto que se presenta ahora, ¿no? Ya se viene presentando años atrás. El legislador Marcelo Santillán, de hecho, lo había presentado en su momento. Es una demanda del sector azucarero, insisto, una de las tantas demandas de los trabajadores, y lo que estamos haciendo en este caso, en lo que a mí me compete, es tratar de que todos los trabajadores del sector estén al tanto de la presentación y bueno, y empezar a militarlo adentro de la Cámara, pero también afuera, ¿no? Y diputada, le hago una pregunta con una comisión que integra, que es la de minería, y es el tema del litio, que es la otra gran industria que se suele citar como que viene teniendo mucha presencia en el NOA. ¿Qué se puede discutir desde aquí del Congreso Nacional sobre ese tema? ¿Qué le parece que falta discutir acá en el Congreso de la Nación sobre el litio? Muchísimo. Sin duda falta debate, falta discusión y sobre todo, unificación también de criterios, ¿no? Porque cuando se empiezan a tocar estos temas que parece que son delicados, automáticamente, porque lo he visto en la comisión, ¿no? La Cámara de Minería empiezan a dar sus opiniones y pareciera que pesa más, ¿no? Entonces creo que sí, que falta debate, que sin dudas tenemos que avanzar sobre una legislación que hoy la Argentina no tiene, que es el litio, y que urge, ¿no? Y que urge también dar alguna respuesta, sobre todo el Frente de Todos. Y, pareció estar siempre en el trasfondo del tema humedales, que finalmente nunca pudo salir. Sí. Y también lo vimos con la reforma provincial de la Constitución, como que el tema litio está siempre detrás de las negociaciones de distintas legislaciones. ¿Por qué cuesta unificar desde el NOA un criterio que después pueda llegar aquí al Congreso y lograr adeptos en el resto de las provincias? Mirá,
¿Por qué cuesta? Porque hay intereses, porque al no contar con una legislación tampoco... nosotros sabemos que en términos de minería, igual incluso seguimos atrasados, ¿no? Hay debates que se tienen que profundizar y digamos, lo que tenemos que avanzar con respecto, por ejemplo, a el cálculo de la boca de mina, las regalías mineras. Hay discusiones que tenemos que poder avanzar como fuerza política y como legisladores y legisladoras elegidos por el pueblo. Pero bueno, siempre pareciera ser que estas discusiones se atrasan porque obviamente los sectores, insisto, la Cámara Minera y los sectores económicos empiezan a dar sus opiniones y a impedir que esas discusiones se avancen, ¿no? A mí me tocó recibir a la Cámara Minera en la Comisión de Minería, fundamentalmente para hablar de la ley de humedales, y bueno, opinaban que la ley no tenía que salir sin dar un fundamento concreto de por qué la ley de humedales iba en contra de las empresas mineras, ¿no? Entonces, bueno, ahí es cuando se generan algunos cortocircuitos y no se puede avanzar, ¿no? Por eso digo, me parece que más allá de las opiniones que pueda yo tener en términos personales, tenemos que avanzar como fuerza política, sobre todo en este tema tan delicado que es el litio, que es un recurso que la Argentina cuenta y que obviamente sabemos que es un recurso estratégico, que es un recurso que el mundo lo está pidiendo y que nosotros seguimos discutiendo también con las provincias, ¿no? Que creo que también eso hay que poder avanzar con respecto a las provincias donde existe el litio, que es Jujuy, Salta y Catamarca, ¿no? Uh-huh. Ahora, hay una fuerte discusión, digamos, con respecto a eso, pero bueno, me parece que es una discusión del Frente de Todos y de la fuerza política, ¿no? No de una legisladora, independientemente de mis opiniones, en las cuales quiero ser muy cautelosa, ¿no? Leila, la reciente reforma constitucional en la provincia de Jujuy ¿genera alguna imposibilidad de discusiones en el Parlamento Nacional o directamente no hace falta porque está contemplado el tema de los recursos naturales ya en el marco de lo que es la Constitución Nacional? No, la reforma de la Constitución de la provincia, ¿no? Tiene puntos gravísimos de inconstitucionalidad. Concretamente, digamos, lo de los recursos naturales, hay un articulado que habla sobre el dominio originario de los recursos naturales de la provincia de Jujuy y que textual dice que los recursos son de propiedad de las provincias y que eso amerita o avala a la provincia a defender los recursos ante cualquier injerencia nacional o de otras provincias, lo cual es gravísimo, ¿no? Porque es inclusive un texto beligerante, si se quiere. Pero los recursos son de las provincias, lo establece la Constitución Nacional. Exactamente. Bueno, pero entonces, además, ¿por qué es lo aberrante? Entonces, no entendí esa parte. No, beligerante, digo. No, pero ¿por qué es beligerante? Digamos, el hecho de defender... Porque no hace falta, cuando hay un texto nacional, digamos, está la Constitución Nacional, que habilita o, ¿Y digamos, por qué sería inconstitucional el tono beligerante? No, yo dije que que la reforma en sí tiene puntos inconstitucionales, digamos. No este punto en particular, que estaban preguntando de la reforma en sí. Tiene muchos puntos inconstitucionales, de hecho habrán visto las puebladas, las manifestaciones, el gran rechazo popular ante la reforma. Quizás el más conocido a nivel nacional es obviamente el punto que prohíbe la protesta y la manifestación. Nosotros no prohíbe la protesta, por lo pronto la regula porque prohíbe el corte de rutas, por lo que yo leí también, ¿no? Digo, no es que prohíbe la protesta propiamente dicha. Sí, concretamente habla de el derecho a la paz social y a la convivencia democrática. Sí, exacto. Cuando vos como provincia, la paz social
digamos, caracterizada para quién. ¿Cuál es el concepto de la paz social para Gerardo Morales o para la provincia? La paz social, o qué puede romper la paz social, porque no sé si ustedes lo habrán visto, pero en vivo y en directo vieron cómo tiraron a mansalva contra el pueblo jujeño desde el sábado hasta el día lunes, martes, ¿no? También Entonces, el ataque a la legislatura, ¿no? También hubo eso. Sí, digamos, pero eso todavía no está comprobado. Perdón, creo que sí está comprobado. Hubo incendio dentro de la legislatura, pero bueno, hubo desmanes. Sí, está bien, pero hay denuncias de policías vestidos de civiles, hay filmaciones de policías tirando piedras y etcétera. Digamos, acá no se trata de... Me parece que la teoría de los dos demonios ya terminó hace mucho tiempo en la Argentina, ¿no? Y que cuando es el Estado, el propio Estado, el que reprime al pueblo, me parece que no hay discusión sobre quiénes son los violentos o no. Bueno, si quieren volver a esa discusión, claramente Gerardo Morales quiere volver a esa discusión. El pueblo jujeño se viene manifestando hace 15 días de manera pacífica. No hubo ningún disturbio durante 15 días de docentes pidiendo reclamos genuinos por salarios de miseria que hace 8 años vienen viendo cómo su calidad de vida se licúa. Entonces, ¿qué es la paz social? Parece que esa es la gran discusión. Ahora, si queremos, lo que pasa es que hay un discurso y un relato de odio de parte del gobernador y de parte de algunos medios hegemónicos de desviar la atención y hablar de violentos. Bueno, si se quiere deslegitimar una lucha genuina del pueblo jujeño de hace 15 días para hablar de violentos, parece que no tiene sentido, ¿no? Porque yo creo que cuando el pueblo sale y se manifiesta, cuando una maestra cobra 35.000 pesos, cuando no llega a fin de mes, cuando es casi indigente, digamos, pensar que los violentos o encontrar culpables ante una situación caótica, donde es el propio Estado y el propio gobernador el que tiene que garantizar la paz con diálogo, y cuando cerró el diálogo con los docentes hace una semana, cuando las comunidades originarias quisieron hablar y no se los recibió en la legislatura en medio de una reforma de la Constitución, entonces me parece que es que hay claros responsables, digamos, el Estado tiene una responsabilidad mucho mayor frente a la gente que se manifiesta. Diputada, trayendo esta situación, pero para traerla un poco a lo legislativo nacional, y el tema de las pobladas aborígenes que fueron de las que vienen hace tiempo ya, también hay un rol que el Estado nacional o la legislación nacional no está cumpliendo, que es el del relevamiento de las comunidades originarias, que está en un claro déficit a nivel nacional, no solamente en Jujuy. En el tema, no sé cómo lo ve, cuál es la situación puntual de Jujuy, qué se puede hacer al respecto. No, lo que pasa es que acá las comunidades lo que reclaman es que fueron inconsultas, eso es lo que están planteando. No fueron consultadas. Hay aproximadamente 400 comunidades en la provincia de Jujuy y solamente fueron consultadas, y que además los comuneros de las comunidades plantean de que, bueno, los CPI, que son los representantes, los engañaron. Bueno, hay toda una situación en la que, digamos, más, pormenorizada, pero el problema acá es que fueron inconsultas. Entonces, cuando se va adelante o se avanza una reforma de la Constitución, con todo lo que implica, a mí me parece que lo que tenemos que tener en claro es que una reforma de una Constitución de la provincia, que además cambia las reglas de convivencia, bajo ningún punto de vista se puede hacer en 3 semanas. Uh-huh. Entonces, cuando vos tenés un pueblo que no está consultado, cuando tenés comunidades originarias que además les cambia o cambiás artículos que tienen que ver respectivamente con las comunidades, y no las consultás, y además las comunidades, previo a que no fueron consultadas, cuando se enteran del texto de reforma de la Constitución, porque acá, para que ustedes sepan, las 3 semanas en las que se debatió esta Constitución, la primera semana la Convención Constituyente funcionó sin proyecto de reforma, es decir, ni los convencionales constituyentes ni el pueblo jujeño tenían el texto. Uh-huh. Digamos, y esto es gravísimo porque no se puede avalar bajo ningún punto de vista una victoria electoral, que es lo que dice el oficialismo, dice, nosotros nos eligieron para esto porque íbamos a una reforma. Bueno, la sociedad jujeña no sabía de qué se trataba la reforma. Entonces, empieza la Convención Constituyente, una semana los constituyentes funcionando en comisiones sin un texto. Ustedes imagínense
digamos, el escándalo que sería que yo vaya a una comisión, que cualquier legislador vaya a una comisión sin un texto, sin un proyecto a debatir. Bueno, así se recibieron a instituciones que iban a opinar sobre un texto que no tenían. Ahora, diputada, la segunda semana, sí, cuando arranca, esto para que sepan los tiempos, cuando el texto aparece y el pueblo jujeño se empieza a enterar de lo que trataba el texto, las comunidades protagonizaron el tercer Malón de la Paz. Todas las comunidades originarias de La Puna caminaron 3 días desde La Puna hasta San Salvador de Jujuy para llegar a San Salvador de Jujuy y pedir una reunión con la Convención Constituyente. ¿Y saben cuál fue la respuesta? No esperaron ni siquiera que lleguen y Gerardo Morales adelantó la votación el día jueves 15 de junio. Entonces, frente a una situación de destrato, de maltrato, de desoír al pueblo y a las comunidades deciden ir a cortar las rutas. Entonces, cuando ya, digamos, se agotan las posibilidades de diálogo, y digo, con esto no estoy defendiendo el corte de ruta, pues, digamos, en sí mismo, pero digo, se entiende que hay una situación extrema donde el pueblo jujeño no está siendo escuchado, donde no hay diálogo con el gobierno de la provincia. sí. Tuvieron que pasar todas estas cosas que ustedes vieron para que recién ayer el gobierno convoque a los docentes a paritarias. ¿Hacía falta reprimir a la gente? ¿Hacía falta 3 semanas de todo esto? ¿Hacía falta acelerar una reforma de esta manera, con palos y con armas y con fuego y reprimiendo al pueblo jujeño por más de 6 horas? Y encima intentan construir un relato de que el violento es el pueblo. Parece que las críticas que se le hace a la oposición desde aquí, ¿no? Desde la ciudad de Buenos Aires o desde la provincia de Buenos Aires donde vivo, las entiendo. Lo que no termino de entender, y no sé si usted tiene una respuesta, es si hay una autocrítica en la oposición, en el rol que cumple el Frente de Todos en la provincia de Jujuy, no sé, porque se nos nota bastante divididos e incluso facilitando la discusión en la provincia de la propia reforma. Pero no sé si eso tiene una respuesta de su parte. No sé tampoco si le cabe algún rol en ese lugar tampoco, porque no está en la legislatura usted. Sí, no, yo no fui convencional constituyente, pero bueno, soy parte de una fuerza política en la que sí puedo dar por lo menos mi punto de vista. El peronismo desde el 2015 hasta esta parte viene en una situación de crisis y de internas tras internas, y obviamente de no poder estar a la altura de las circunstancias para ofrecerle a los jujeños un proyecto superador. Y esto es una realidad, una realidad concreta, por eso no volvimos a ganar elecciones, ¿no? Ni en el 2019, ni en el 2021, en el 2023. Pero en ese contexto, o en este contexto de discusión interna, es donde o parte del peronismo, concretamente el Partido Justicialista de la provincia de Jujuy, es que le da los votos innecesariamente, a mi parecer, al radicalismo para llevar adelante una reforma de estas características, inconsulta, en tiempo express, sin tiempo de debate, restrictiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, llegamos a un estado de situación de crisis, sin duda, de las cuales, obviamente, que tenemos que repensar todo el peronismo, no solamente quienes estuvieron ahí adentro, sino todo el peronismo, cómo salimos de esta situación, porque lo más importante, y creo que esto sí, a nosotros lo que tenemos que hacer es representar los intereses para el peronismo, para el justicialismo, representar los intereses de las mayorías y de las minorías postergadas, de la soberanía política, de la soberanía económica también de nuestro pueblo. Esas son nuestras banderas y claramente no están siendo representadas, ¿no? Bueno, será una discusión más profunda que tendremos que dar. Leila, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Gracias a ustedes por informar y por la entrevista. Un abrazo grande. Gracias, Leila Chaer, diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Jujuy. Hablando de todo, hablando de la reforma constitucional, hablando de los proyectos, este proyecto que tiene que ver y puntualmente para los trabajadores azucareros de la región o de toda la República Argentina. Epicentro de la región obviamente es el NOA, principalmente Jujuy, principalmente la provincia de Salta.
Y por supuesto también, expectativas también en Jujuy. ¿Por qué? Porque también los cierres de listas están en todo el país. En todos lados, sí. Todo el país. Y Jujuy tiene sus representantes. Jujuy no elige gobernadores, no elige senadores. Dijo? ¿No dijo senadores? No, senadores no, diputados. Bien. Así que los representantes del pueblo de Jujuy también se están definiendo por estas horas en estas precandidaturas que se están cerrando el próximo día sábado a las 12 de la noche. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando de la agenda del Congreso que se retoma la semana que viene y, ¿por qué no? ¿Habrá sesión o no habrá sesión? Muchos están planificando el día 28 como sesión en la Cámara de Diputados. Veremos qué es lo que pasa. Por ahora, pausa y enseguida regresamos. Esto es el análisis por aquí por DTV. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de TV. Que es importante que haya una advertencia de quienes usamos, porque esto se usa no solamente los niños y jóvenes, sino también los adultos, quienes estemos interesados en usar este tipo de herramientas, el famoso chat GPT, o sea, sepamos y estemos advertidos los usuarios, claro, como una cuestión de consumo más, de que esto no es real. Argentina es uno de los países suscriptores y promotores de lo que es el Acuerdo de Escazú en materia justamente de ambiente y que tiene 3 pilares básicos: el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental. Cada vez vemos más una necesidad de que se establezca una justicia especializada. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Muy bienvenidos a una nueva edición de Ecoagenda, como siempre a través de la pantalla de Diputados Televisión. ¿Cómo generamos estímulos para quien, como ese pequeño productor que te decía anteriormente, de 14 hectáreas, que tiene 10 hectáreas de bosque protegido, pueda mantenerlas en el tiempo? Bien. Porque si no es una falacia. Lo va tirando de a poco y cuando nos damos cuenta, esas 15 hectáreas de ese productor que tenía la mitad protegida, hoy ya es zona de producción, digamos, ¿no? Desde ya, basarnos en la transición energética puede traer más trabajo, puede traer más salud, puede traer limpieza en el aire, que se lleva a 9 millones de personas están expuestas a una muerte prematura por contaminación del aire, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la solución es mucho mejor desde el punto de vista ambiental, ecológico y social. Ecoagenda, jueves 23 horas. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos.
DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Que la tarjeta de crédito financia la compra de muchos argentinos. Porque Claro. todo el mundo compra cuando está por cerrar la tarjeta, y eso lo pagás a los 30, 40 días. Entonces, digo, estás financiando 30, 40 días de una inflación alta, Claro. y eso de alguna manera la tarjeta de crédito lo tiene que cubrir. Yo creo, ¿sabes qué? Que se especuló que se ganaba la elección. Iban a estar peleando igual que nosotros en la misma situación. ¿Por qué? Porque ese endeudamiento genera presiones externas, genera sometimiento, genera que el Fondo Monetario disponga qué Argentina tenemos que hacer, y nosotros, los argentinos, no vamos a resignar que Argentina, porque somos argentinos. O sea, es esto. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en jornadas donde los dirigentes políticos, donde los diputados nacionales, las diputadas nacionales, están en horas de definiciones. Repetimos, se cierran lo que es la inscripción de los precandidatos el próximo día sábado a las 12 de la noche, y de esa manera van a ir conformándose la lista, no solo presidente y vice, sino también quiénes van a ser los que van a, en definitiva, a competir por una banca en la Cámara de Diputados de la Nación o en el Senado Nacional. Y lo mismo ocurre también en aquellos distritos que tienen el calendario igual como la Nación. Hablamos de la Ciudad de Buenos Aires, o hablamos de la provincia de Buenos Aires, o de la provincia de Catamarca. Horas importantes en todos las oficinas, despachos oficiales, el Congreso Nacional. Sí. Horas de reuniones. Los pasillos abiertos del Senado y Diputados, las puertas que conectan Senado con Diputados estaban abiertas. Claro. De par en par, y con la gente de seguridad haciendo pasar su rápido trabajo, haciendo pasar rápido a los periodistas, en nuestro caso, porque están mucho ida y vuelta entre las cámaras. Bueno, tratemos de tirarle un poco de pistas a nuestros televidentes, por favor, porque recordemos que en el Senado está el despacho de Cristina Fernández de Kirchner. Exactamente. Un despacho que no solamente está Cristina, sino que siempre hay mucha presencia de la gente más cercana a la vicepresidenta, que está en los temas, que le está siguiendo la conversación política, digámoslo así. Así que, exactamente, se esperaba la presencia de Cristina Fernández de Kirchner, o por lo menos estaba abierto a todo dado por la posible visita de la vicepresidenta a la Cámara de Diputados.
que allí está, vamos a seguir con las aclaraciones, claro, porque nuestros televidentes no siempre tienen que saber quién está presidiendo qué cosa. Está, Cecilia Moró. Cecilia Moró preside la Cámara de Diputados y es una persona muy cercana a Sergio Massa, ministro de Economía, que por estas horas, y siempre decimos por estas horas, hasta ahora, en estos momentos, a priori, y con muchos potenciales y muchos entrecomillados, por ahora Massa no sería candidato a presidente. Lo que se rumorea es que sería el primer candidato a senador por la provincia de Buenos Aires. Todo está en el aire, indudablemente falta todavía tiempo para cerrar las listas, unas horas, pero bueno, eso es lo que está trascendiendo por parte del oficialismo y por eso estas reuniones de última hora, como para empezar a hilvanar lo que va a ser la oferta electoral del Frente de Todos, o mejor dicho, de Unión por la Patria, Unidos por la Patria, o como se llame este nuevo frente oficialista. Y Cecilia Moró también vence el mandato. También vence el mandato de la hay que ver presidenta qué de es la lo que Cámara va a de hacer. Diputados. Claro. Ahí también en las discusiones seguramente se la menciona, como se lo menciona a Massa o se mencionan a otros legisladores que en definitiva vencen sus mandatos, y ver con las expectativas que tienen en estas horas de cierre. Y repetimos, aquí en el Congreso Nacional, pero se da en toda la República Argentina. Nos vamos ahora a la provincia de Salta. Diputado Carlos Zapata, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Muy buenas tardes, Fernando. Muy agradecido por la invitación a participar en el programa. Diputado, hoy la imagen no tiene una imagen a sus espaldas que tenga que ver en relación al turismo. Pensé que iba a poner alguna boleta o a la foto de algún precandidato a presidente. ¿Por estas horas amerita o no? Oye, he tropezado con mi torpeza tecnológica y no pude poner el fondo virtual. Le pido disculpas, pero la próxima será recompensado por partida doble. ¿Pero no iba a poner turismo o iba a poner la foto de algún precandidato? El turismo vive en todo y los precandidatos viven poco. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, decimos horas frenéticas en todo el país, ¿no? Por los cierres de las listas. La provincia de Salta renueva ¿cuántos diputados nacionales, Carlos? Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, que hoy la ocupan 2 representantes de Frente de Todos y 2 representantes de Juntos por el Cambio. Los nombres de los diputados son por el Frente de Todos el diputado Lucas Godoy y la diputada Verónica Caliba. Y por Juntos por el Cambio la diputada Virginia Cornejo y el diputado Miguel Nani. Y son las 4 bancas que se renuevan. Por eso también hay expectativas, como en toda la República Argentina. Sí, hay expectativas en cuanto al resultado, sobre todo por la aparición de este otro tercio que representa la Libertad Avanza de Javier Milei. Pero acá se da una curiosidad. El gobernador Sáenz ha copado los 2 frentes. La Unión por la Patria y Juntos por el Cambio han sido colonizados por partidos que estuvieron aliados con el gobernador Sáenz en la elección provincial. O sea que se empieza a dar y configurar todo lo que representa la queja y quizás el mensaje de la capital de que las provincias se transforman en especie de feudo. En conclusión, en estos 2 frentes, digamos, no hay diferencia, la grieta se desdibuja porque la figura de Gustavo Sáenz, que está más cerca de Massa que de nadie en la política y que evidentemente por la manipulación, las ayudas en las campañas, puede llegar a tener la aspiración de que 3 de los 4 diputados los pongan fuerzas que le son afines a él y que le tributan a él. Diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti. Y no sé si me llegó... ¿Cómo le va? Hizo un poco de ruido esta semana con el tema, justamente usted decía, de los tercios. ¿Tuvo algún acercamiento al partido de Javier Milei usted esta semana? Mire, yo tomé licencia en mi cargo partidario, de Ahora Patria,
que tomó la decisión en la asamblea del partido adherir a la candidatura presidencial de Javier Milei, por el hecho de que yo fui electo en la banca por mi partido, porque nosotros nos impusimos en las PASO, pero dentro de Juntos por el Cambio, realmente me resulta incompatible personal y moralmente participar en los dos lados. Entonces preferí dar un paso al costado, comprar pochoclos y ver todo el desenvolvimiento del proceso hasta el mes de noviembre. Es decir, para no exponer su situación de pertenencia al interbloque Juntos por el Cambio aquí en la Cámara de Diputados, ¿usted va a seguir siendo parte del interbloque Juntos por el Cambio? ¿Se fue del partido o tomó licencia del partido? Yo entiendo lo siguiente. El partido Ahora Patria hizo una alianza e integró a Juntos por el Cambio en Salta con otro nombre que se llama Juntos por el Cambio Más, y la gente que me colocó en la Cámara de Diputados lo hizo en el convencimiento de que yo iba a trabajar en el interbloque Juntos por el Cambio. No considero que sea mi voluntad la que deba variar la voluntad del pueblo, y por eso tomo distancia. Eso no quiere decir que yo comparto o deje de compartir las decisiones que se toman en el partido. Es más, soy fundador del partido, pero el partido ha tomado una decisión, yo la debo respetar, pero también debo respetar la decisión del pueblo por el lugar donde me embanderó. Pertenezco a Ahora Patria, tengo mi monobloque que me identifica como partido dentro del interbloque Juntos por el Cambio, pero siempre el voto corresponderá a mi conciencia. Y considero que para emitir un voto hay que cumplir con dos C, las dos famosas C del voto, que son el conocimiento y el convencimiento. Está bien, pero diputado, a ver, por si entendí bien o usted corríjame. Su partido ahora, del cual usted ha tomado licencia, va a trabar una alianza con Javier Milei. ¿Esto es correcto? Mire, el partido se presenta, no tiene ningún frente, se presenta como Ahora Patria, porque es un partido de distrito, y adhiere a la candidatura de La Libertad Avanza. ¿Y usted está de acuerdo con eso? Más allá de que usted tome licencia, pero usted está de acuerdo, digo, porque hay una distinción filosófica, o digamos, a ver, de plataforma, de concepción política muy distinta entre Juntos por el Cambio, o por lo menos de un sector de Juntos por el Cambio, respecto de La Libertad Avanza, ¿no? Entonces, quería saber cómo... Usted es diputado nacional, usted representa los intereses de Salta en el Congreso. ¿Usted va a representar más, o usted va a estar más orientado hacia la derecha de Milei o hacia el centro de Juntos por el Cambio? Mire, nuestro partido tiene sus bases de fundación y de funcionamiento y su espectro ideológico plasmado en la Carta Constitutiva, en el ideario del partido, y a ese ideario yo me atengo. Sí. El hecho de que mi partido, democráticamente, la decisión de los órganos partidarios tomaron, como en esta elección, adherir a la candidatura de Javier Milei, me puede caer bien o me puede caer mal, pero yo formo parte del partido, vivimos en un sistema democrático, no se violó ninguna regla y debo aceptar la decisión. En cuanto a mi conducta, a ser consecuente con el sentido del voto que me empoderó como diputado, pero básicamente respetando el ideario de mi partido, y como le dije, cada voto depende de 12, conocimiento y convencimiento, más que de disciplina. O sea que usted podría no ser orgánico con su partido, porque usted me está diciendo que usted puede ser un libre pensador dentro de la Cámara de Diputados, porque va a actuar de acuerdo a su conciencia. Yo actúo conforme a mi conocimiento y convencimiento, que me llevó a ser fundador, organizador, promotor del partido Ahora Patria. Los principios que yo sostengo en la política son los principios que están plasmados en la Carta Orgánica de Ahora Patria. No, la cuestión es si usted va a integrar un interbloque con Javier Milei, básicamente es eso, porque si su partido juega con Javier Milei, indudablemente usted pertenece a un partido del cual usted dice que fundó, con lo cual ahí no entiendo mucho esa ambigüedad. Mire, señora, yo le voy a pedir una cosa, no me mida con la vara que se mide usted o que se miden los demás diputados. Yo tengo un compromiso con el electorado y lo voy a cumplir. No, pero está bueno que el electorado sepa quién es su diputado. Nadie me va a poner mire, señora, a mí nadie me va a poner un cepo en el cerebro para que yo piense o deje de pensar las cosas. Yo las pienso, me convenzo y así voto. No,
eso no está en duda. La pregunta es dónde se va a ubicar en el hemiciclo. Básicamente es eso. En el lugar donde estoy. En el lugar donde estoy, banca 184. Salvo que haya movimiento. Salvo que se modifiquen algunos números, pero lo cierto es que, Carlos, a partir del próximo día domingo empieza a definirse un poco el próximo escenario, que posteriormente serán las PASO y las elecciones de octubre, que definirán de qué manera va a quedar conformada la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, obviamente. El tema es, mientras tanto, ¿habrá posibilidad de sesionar? ¿Usted ve la posibilidad de llegar a entendimientos políticos para abrir el Congreso, abrir el recinto de la Cámara de Diputados? Mire, yo creo que no es mi pensamiento, sino que es un deber que tenemos todos los diputados de buscar el camino de llevar al recinto todas nuestras inquietudes para solucionar o traer algo de alivio a los padecimientos que tiene la ciudadanía, ya sea en materia económica o de otros tipos. Nosotros necesitamos avanzar en una serie de leyes. La campaña electoral tradicionalmente significa un obstáculo para el normal funcionamiento del Congreso, pero creo que debemos hacer un esfuerzo y por lo menos los temas urgentes tienen que tener tratamiento, porque esto no puede ser que se trabaje un año sí y otro no, porque año de por medio hay elecciones. Entonces tenemos que saber regular estas circunstancias para no dejar de cumplir con la labor que nos ha encomendado el pueblo. Diputado, y en esta posibilidad de reabrir el recinto hay una sesión. Se ha tratado la semana pasada el tema crédito suba y se perfila como uno de los posibles temas de una posible sesión próxima. ¿Qué opinión tiene? Porque en Juntos por el Cambio, en el interbloque, hay posiciones distintas con respecto a los créditos suba. ¿Usted dónde se ubica? Yo me ubico en mi lugar. Mire, el crédito UVA, los problemas, es consecuencia del proceso inflacionario, de algo que la gente que pensó esta forma de ajustar la prestación o el reembolso de un capital que se obtenía para acceder a la vivienda, se hizo en un marco de estabilidad sin inflación. Cuando viene la inflación, la peor consecuencia no es el aumento de precios, sino el desequilibrio entre los precios relativos, porque si el precio del salario evoluciona igual que el índice del UVA, no tiene ningún inconveniente usted para atender el crecimiento que puede tener la cuota porque crecen en la misma proporción. Esa alteración de precios relativos no se debe a una acción del particular, del hombre, de la persona que confió en un sistema porque se reglamentó y se dictó desde el Estado para favorecer. Entonces esa persona accede y toma determinada posición y asume una situación de endeudamiento confiando en el normal funcionamiento del Estado. Bien, el Estado no funciona bien. ¿Y por qué? ¿Por culpa del contribuyente? ¿Por culpa atribuible al tomador del crédito? No es así, sino es la mala administración del Estado que deviene en exceso de gastos sobre los ingresos, que deviene en emisión monetaria y que deviene un proceso inflacionario. Es decir, que desde mi punto de vista, el tomador del crédito al momento de suscribir y asumir las obligaciones no pudo prever el futuro que hoy lo perjudica y que lo puede sacar de la posibilidad de seguir cancelando el crédito. Las soluciones son diversas. La posibilidad de transferir el crédito, que ceda la casa con el crédito, la posibilidad que se otorguen beneficios adicionales o subsidios a la tasa o al mecanismo de ajuste por parte del Estado, o la posibilidad que pueda tener esta persona de reprogramar sus créditos. Las distintas alternativas tienen que ser analizadas y están plasmadas en cada uno de los dictámenes. Pero lo que sí no podemos mirar para otro lado y decir que quede a la buena de Dios una persona que afronta las condiciones no deseadas fruto de una mala administración del Estado. Llámele gobierno anterior o gobierno actual. El proceso inflacionario fue lo que perjudicó y limó la posibilidad que tienen las personas de acceder al crédito. También ese proceso de mala administración de la economía del país ha derivado en caída de los niveles de empleo y la caída de las posibilidades del usuario del crédito, del deudor, de mejorar sus ingresos. Entonces el Estado en esto no es ausente, y todos aquellos que dicen no, tomó el crédito, son el 1, el 2, el 3, el 5%, pero hay una responsabilidad subyacente del Estado
que indujo a tomar un crédito a una persona prometiéndole un horizonte de estabilidad, y el mismo Estado, por su inconducta fiscal, deriva en las condiciones no previsibles al momento de la firma del crédito. Existe la teoría de la imprevisión, existe la ley Martínez-Raimonda. Muchas soluciones se han dado para la tipificación de estos casos. No podemos darle espalda a quienes están afligidos por las circunstancias, sean pocos, sean muchos, pero hay que atender ese reclamo porque es consecuencia de la mala actuación del Estado. Carlos, hay una situación similar a partir de la inflación, que es la situación de los inquilinos. Lo cierto es que en la ley de alquileres, que está vigente, en el medio hay una discusión por modificarla y hay dictámenes de mayoría, de minoría. Algunos hablan de mantener los 3 años, otros de bajarlo a 2 años. Hasta otros legisladores o hasta otras voces fuera del Congreso han recomendado que, bueno, que se estabilice, que lo estabilice el mercado entre oferta y demanda. Lo cierto es que nadie lo puede estabilizar, sigue ganando la inflación, siguen perdiendo los inquilinos y los dueños de departamentos. Bien, la situación del mercado inmobiliario obedece a que hay una persona que decidió invertir, construir una casa al margen de sus necesidades de habitación para alquilar y de esa forma, con ese ahorro, generar una inversión que produzca renta. Entonces, el objetivo que ayuda a financiar la construcción de vivienda está dado porque es una inversión que produzca renta. Creo que nadie puede pensar que alguien pueda ahorrar para invertir y no obtener renta. ¿Qué es lo que pasa cuando si se mete el Estado y empieza a cambiar las reglas del juego, y empieza a poner o a imponer restricciones a una u a otra de las partes, empieza a generar desequilibrio? Entonces el inversor, es una inversión cuantiosa de tener una casa para alquiler, ve en peligro la posibilidad de recuperar la inversión o mantenerla en los niveles de renta que espera. Entonces, ¿qué es lo que hace? La saca del alquiler, la saca del mercado, dejará de ser un inmueble para vivienda, lo alquilará para un negocio, para oficina, o lo permanecerá desalquilado. Muy malos han sido los mensajes que se ha dado a través de las distintas propuestas del bloque oficialista, del impuesto a la vivienda ociosa, de mantener los 3 años, que únicamente este tipo de ajuste que solo puede ser cada 6 meses. Mire, la legislación tiene que ir acompañando a la evolución del mercado y en vez de constituirse en un obstáculo para atender una necesidad como es el acceso a la vivienda, al inmueble para vivir, tiene que tratar de facilitarlo. Entonces usted tiene un sector que son los oferentes y están los demandantes. Entonces hay que facilitar el punto de encuentro y del acuerdo, protegiendo los intereses de los dos, para que no haya cláusulas leoninas que puedan perjudicar a un inquilino, pero tampoco cláusulas que desalienten la inversión o la oferta de inmuebles en alquiler. Yo entiendo de que el dictamen, los dos dictámenes, el de Juntos por el Cambio también y el dictamen del señor Agustín Domingo, el diputado Agustín Domingo con Graciela Camaño, se podían haber compatibilizado y tener un dictamen único para llevarlo y aliviar. El tema de la vivienda ociosa generó un gran perjuicio en la época que existió. El tema de fijar índices de actualización se puede impulsar con buenas intenciones, pero probablemente a una pequeña parte de los inquilinos ese índice de actualización lo coloque en una situación parecida a los deudores UVA, o sea que ese índice no va a acompañar o va a tener un desfasaje con sus ingresos. Entonces lo mejor es buscar entre un abanico de índices que las partes se pongan de acuerdo y nadie va a firmar un contrato que vaya contra sus intereses o sus posibilidades. Y por otro lado, el periodo de actualización tiene que tener razonabilidad con la evolución de la economía. Si usted tiene una economía estable, los periodos se alargan. Si la economía empieza a estar inestable con un proceso inflacionario desencadenado con el 8 o 9%, los periodos o la demanda en el periodo de actualización por parte de los oferentes se va a tender a
a cortar, salvo que se decidan, bueno, no, lo mantenemos en 6 meses, pero en el alquiler inicial ya tiene la sobrecarga de la expectativa inflacionaria de los próximos meses, entonces se hacen inalcanzables para la gente que necesita cubrir esa necesidad de habitación. Pero también tenemos que ver que la capacidad o el destino de los fondos estatales para construcción de viviendas no están adecuadamente direccionados ni tampoco bien administrados por las provincias. Y los presupuestos provinciales que tienen, como hablamos recién del tema feudal, que utilizan gran parte de sus presupuestos para solventar la política, mantener una estructura de propaganda y para mantenerse en el poder, utilizan buena parte de sus recursos que podrían ser para viviendas en mantener esta estructura que los mantiene en el poder. Miren, en el caso de Salta, cuando estaba gobernando Urtubey, los gastos de gobernación, o sea, la oficina de gobernador y sus asesores, se lleva el 1% del presupuesto. Con Gustavo Sáenz ese 1% llegó a ser el 3%. Ese diferencial de 2% de presupuesto en su momento representaba la construcción de 1.000 viviendas anuales que podrían recibir salteños, 1.000 familias que podrían acceder al techo con la ayuda del Estado. Entonces, lamentablemente, no es solo un problema nacional de legislación, sino también el problema de vivienda. Tiene que ser analizado a la luz del dispendio que tienen los estados provinciales y en vez de canalizar su presupuesto para atender esta necesidad, lo utilizan para permanecer en el poder. Y ahí se van generando estas estructuras feudales que son muy reprochadas y muy criticadas, pero no tenemos elementos para ponerle freno. Bueno, está bien, Carlos, por ahí pasa la agenda también del Congreso, pensando en alguna solución que tenga impacto en la gente directa, más allá de los temas políticos, hay proyectos como para poder avanzar en esta Cámara de Diputados. La política por la política misma no es útil a nadie. La política tiene que estar orientada a los fines de existencia del Estado y de la existencia de la misma política, que es el servicio a la comunidad. Tratar de hacer primar una idea, un mecanismo o primar un objetivo dentro de la propuesta y trabajar todo en pos de ese objetivo. Si nos pasamos todo el día de rosca política, estaremos muy contentos por haber metido la zancadilla, meter un empujón, haber tenido un triunfo en una pulseada, pero la gente que es la que paga los impuestos para que funcione todo este sistema no va a tener ningún beneficio. Entonces de ahí empiezan a surgir todas las voces que están en contra del sistema. El sistema está mal porque los mismos integrantes, los encargados de llevar y hacer funcionar el sistema, se preocupan más en el estatus de su propio ombligo en vez de que el estado de cumplimiento de las obligaciones que trae aparejada el desempeño de un cargo público político. Diputado, recién hablamos con una colega suya del Frente de Todos, Leila Chaer, de Jujuy, que presentó un proyecto para la jubilación anticipada en el sector azucarero y nos decía que bueno, era una industria muy importante en Jujuy, en Salta y en Tucumán. Me interesa saber si usted está de acuerdo también con este proyecto que impulsan desde el Frente de Todos para la jubilación anticipada en el sector azucarero. Bien, se presenta un desequilibrio. Uno puede anticipar la jubilación en la medida que lo compense al sistema de financiamiento de las jubilaciones con mayores aportes. Sí, eso es financiado con el aporte genuino por parte del trabajador y la patronal que permita acortar la cantidad de años de aporte para que con la acumulación se pueda prever que en el plazo o la esperanza media de vida pueda atender el pago de jubilación. Si está equilibrado el sistema, es la respuesta concreta, no hay ningún problema. Ahora, si no está equilibrado el sistema, usted está creando un sistema prebendario. El sistema prebendario lo pagan los otros jubilados, porque la torta de hoy se financia con lo que aportan los activos y la cobran todos los pasivos. Usted va creando sistemas prebendarios, los más perjudicados son los que tienen los 30 años de aporte, porque se van creando subsistemas, dando moratorios o beneficios especiales que realmente son injustos. Hay gente que aportó 30 años la esperanza de tener una jubilación justa, pero por decisiones políticas, por necesidades del momento para tener más simpatía en el espectro electoral, muchos gobiernos han otorgado sistemas que no tenían financiamiento y terminan perjudicando a la persona que ya no se puede recuperar porque ya transcurrió su vida útil, su vida laboral. Lamentablemente eso sucede en la República Argentina. Todo sistema jubilatorio es susceptible de tener mejoras, pero siempre y cuando uno analice y que esté en equilibrio. Cuando está en desequilibrio lo pagan los otros.
Carlos, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Muy agradecido, espero que tengan muy buenas tardes y será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. El diputado Carlos Zapata, por el bloque el partido Ahora Patria, por la provincia de Salta, e integra, como él dejó en claro, integra el interbloque de Juntos por el Cambio. Bueno, la agenda de los temas que tiene el Congreso Nacional, la agenda que tiene la Cámara de Diputados, la agenda que se va a ir conformando ya en las próximas horas, seguramente con el correr de estos últimos días de esta semana, esperando el cierre de las listas y luego sí, lo que va a ser, en principio ya hay programada una reunión para la próxima semana, la reunión de la Comisión de Población para el próximo día jueves a la 1 de la tarde, la reunión de la Comisión de Población y Desarrollo Humano. Van a tratar proyectos de resolución y proyectos de declaración. Eso es hasta ahora oficialmente lo que marca la agenda de la Cámara de Diputados Nacional. Pero ya presuponemos otros temas. Por ejemplo, una nueva fecha para discutir o continuar con la discusión del juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ese puede ser uno de los temas que se puede estar confirmando para el martes de la próxima semana. Veremos qué es lo que terminan decidiendo los legisladores nacionales, las autoridades también de la Cámara, que votaron, bien como dice ahí el graf, votaron la citación al juez Maqueda por irregularidades en la obra social del Poder Judicial. Lo votaron esta citación para el próximo 6 de julio y establecieron una agenda por la causa de coparticipación, que es la nueva etapa que se va a abrir en la Cámara de Diputados, en la comisión respectiva. Y por el otro lado, están las expectativas, ya lo han marcado por lo menos un par de voces oficialistas. Dentro del par de voces, el presidente mismo del bloque del Frente de Todos en esta Cámara, Germán Martínez, que la intención de Cecilia Moró, la intención del bloque del Frente de Todos es buscar acuerdos políticos, consenso político, armar una agenda y sesionar el próximo 28 de junio. ¿Esto qué quiere decir? La próxima semana, es el próximo día miércoles. Veremos cómo transcurren las próximas horas, veremos cómo son los cierres, veremos si quedan todos conformes. No va a ser así, seguramente algunos no quedarán conformes y lo harán notar, y a partir de ahí veremos si hay posibilidades de conformar los números y sesionar en esta Cámara de Diputados. Hablamos de proyecto, Marcos, ¿de qué hablamos? Hablamos de un proyecto que, para conectar con lo que estabas diciendo, puede participar o estar presente en una sesión próxima a la semana que viene, que es el proyecto de refinanciación de las deudas con Enosa. Primero vamos a ver qué es Enosa, porque es un organismo poco conocido, la verdad, de la burocracia profunda del Estado Nacional. El Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento es Enosa, perteneciente al Ministerio de Obras Públicas. Es el encargado de ejecutar obras de agua potable y saneamiento cloacal para ampliar la cobertura a toda la población argentina, es decir, es el ente que tiene el Ejecutivo Nacional para hacer obras de agua potable y cloacas, nada más, nada menos, muy reclamadas en distintos puntos del país y en sectores del Gran Buenos Aires principalmente, donde hay muchos barrios que se han ido creando en los últimos años y que obviamente tienen el déficit de las cloacas. Bueno, estuvo hace un par de semanas en las comisiones donde se dio dictamen en presupuesto de Hacienda, uno de los titulares de Enosa, vamos a la siguiente placa, el subadministrador del ente, Néstor Álvarez, y dio un poco un contexto de la situación que motiva este proyecto de refinanciación de la deuda con Enosa. Primero dijo que es el único ente federal que se encarga de hacer aguas y cloacas en todo el país. No lo hace solamente en el Gran Buenos Aires, sino que se extiende en todo el país. Y no solamente las cloacas, el agua potable hay en lugares donde no está todavía. Claro. Aquí en la ciudad de Buenos Aires parece lejana esa situación,
pero no es un dato menor. Lo que retrató Álvarez es que cuando asumieron en 2019, distintos actores le fueron a plantear la necesidad que había de ver una solución a deudas contraídas hace 25 o 30 años, deudas muchas veces de créditos en dólares, muchas con organismos multilaterales de crédito como el BID, que está muy presente en estos días, otorgando distintos créditos de fomento ambiental, y la Nación les pasó esas deudas a las provincias y luego las provincias se las pasaron a las cooperativas de las distintas localidades que hay en el interior. Esas deudas, si recordamos, fueron especificadas en la caída de la convertibilidad y hoy se estaban tornando impagables para las cooperativas de los distintos municipios y localidades del interior. Este es el marco y la situación que retrató Álvarez desde Enosa. Seguimos con la siguiente placa. La deuda es de aproximadamente 85 millones de dólares. Y lo que quiso dejar en claro es que no se está tratando de un proyecto de condonación de deuda, sino que es una manera de que se vuelvan pagables para los municipios y las cooperativas que quieren pagar esta deuda con esta refinanciación. Ahora la discusión es de qué manera. Exactamente. Ahora vamos a ir al final al proyecto que está presentado en la Cámara de Diputados y que motivó esta presentación. Por ejemplo, una cooperativa de una localidad de la provincia de Buenos Aires, que hay muchas en los distintos municipios del interior, está pagando por mes $6.000 de deuda, y lo que hace que pierdan más de 1 millón al mes. Claro. Pierdan más de 1 millón en sus balances. Una cooperativa que brinda servicios a toda la localidad y lo que paga con Enosa es lo mismo que lo que pierde por mes. Es decir, por pagar esa deuda con el ente, termina perdiendo. Lo mismo que paga es lo que pierde. Seguimos. Y aquí sí aparece el proyecto que tiene dictamen y que puede ser parte de una sesión. Lo presentó el diputado Eduardo Fernández de la provincia de Córdoba, hombre del Frente de Todos. Explicó en la comisión que los préstamos fueron tomados en su mayoría entre el 94 y el 98, paridad 1 a 1 con el dólar, que luego vinieron decretos como el del 2003, postconvertibilidad, que estableció cuáles eran las operaciones que se especificaban, y una de las que quedó afuera de la especificación fue la deuda de Enosa, que en este caso funciona como un represtamista de lo que recibe de los créditos de los organismos multilaterales. Es decir, claro, quedaron en el medio de esta especificación de hace 20 años todas las cooperativas en los municipios endeudadas en dólares, mientras que muchas deudas fueron especificadas, esta no. Y entonces este proyecto de ley viene a emparchar esa situación. Es un plan de refinanciación que contempla plazos no inferiores a 10 años, con apenas 1 año de gracia de no pagar, y el capital adeudado se calculará a la cotización del dólar del Banco Nación, lo que va a ser un beneficio importante. Ya baja, ahí ya baja también. Ahí ya los municipios están esperando, claro, con los brazos abiertos que se termine sancionando este proyecto, y por eso nos marcaron desde el oficialismo como uno de los proyectos donde hay mucho interés de muchas provincias por, obviamente, los intereses de los distintos municipios de que llegue al recinto. No es un proyecto que pase desapercibido a los diputados del interior. Hay una placa más para marcar lo que es el proyecto. Las cuotas de las nuevas condiciones financieras que se implementen no podrán superar el tope del 10% del total que se coparticipa a los municipios. También se fija dólar oficial, el dólar que adeudan, un beneficio importante. Se da en planes de refinanciación que incluso no pueden ser menores a 10 años, con la posibilidad de 1 año de gracia.
y se pone el tope máximo del 10% de lo que recibe por coparticipación, que puede significar esa cuota de refinanciación. Así que un proyecto que impulsa el diputado Eduardo Fernández, que tiene el apoyo del Poder Ejecutivo Nacional y que obviamente es interesante para los intereses de muchas localidades del interior. Bueno, Marcos, es así, es realmente un proyecto importante porque trata de normalizar una situación que ya lleva más de 20 años y que, de seguir este ritmo, es impagable para cualquier municipio. Si tiene una deuda encima en dólares y encima con imposibilidades de conseguir dólares, además la deuda del municipio termina siendo más grande de lo que son los gastos que a lo mejor tiene el propio municipio o la propia cooperativa. La verdad que es un salvataje, digamos, que se le da desde el Congreso a aquel municipio que tiene deuda como para tratar de normalizarlo. No se le condona la deuda, es decir, que no va a venir otro a pagar su deuda, la va a pagar el propio municipio, pero en alguna condición factible como para que pueda pagar. Sí, hay que ver ahí, como decíamos hace un ratito, en qué condiciones son esas facilidades que se le da, ¿no? Porque en definitiva vos podés hacer pagar la deuda, pero si la deuda está licuada, en definitiva la pagamos todos. Sí. Y hay que ver por qué los municipios no pagaron en su momento las deudas que tienen. Digo, porque también ahí hay un artilugio que pudieron haber, que hicieron y que hacen muchos municipios, no solamente con el tema del agua, sino también con el tema de Camesa y la electricidad. Camesa hoy tiene un montón de cooperativas eléctricas, tienen deudas siderales con Camesa. En realidad, en este caso, yo estuve repasando porque la reunión de comisión fue hace unas semanas, pero el proyecto recobró importancia porque una posible sesión podría llegar a entrar. El tema es que los créditos los tomó el Estado y se las trasladó a las provincias y después las provincias se los trasladaron a los municipios. Ahí hubo un pasamano medio discrecional en su momento, en los 90, y quedó ahí, a cargo de los municipios que no fueron los que tomaron los préstamos. Claro, pero que en ese momento, con el 1 a 1, el municipio decía, bueno, ¿cuánto hay que pagar? 100 dólares, paga $100, 100 pesos. Sí, ahora, les coparticipaban pesos al valor del dólar, y hoy les coparticipan pesos a un valor de $500. Ese es el tema, esa es la diferencia. Pero hay que ver ahí. Yo ese es muy delicado. Sí. Es un tema muy delicado porque así como hay municipios... Se van generando distorsiones que no las arreglan, van quedando ahí. Si bien hay municipios que tienen deudas y hay que ver cómo se originaron esas deudas, también hay municipios que no tienen deudas y me parece que sería muy injusto que toda la población pague por deudas de municipios, o sea, de los municipios que tienen deudas y los otros que se portaron bien, que hicieron las cosas como corresponde, que cumplieron con sus obligaciones, también tengan que afrontar deudas de municipios que no tomaron, que no afrontaron esas obligaciones. Digo, hay que ver las cuestiones como son, porque sí, todos lamentamos que un municipio pueda tener una deuda, o varios municipios, etcétera, más allá del origen, pero lo cierto es que acá pueden pagar justos por pecadores, y hay que ver cómo se organiza toda esa refinanciación, ¿no? Si en definitiva no somos todos para pagar la deuda de unos pocos, que hay que ver por qué no la han saldado en su momento, ¿no? No sé, parece que va a ser un motivo de discusión eso. Bueno, el tema y en el que me parece que puede ser transversal, ¿no? Que puede haber... Y van a estar los que tienen municipios muy endeudados. Y sí, yo creo que un intendente que cuando se sale de la convertibilidad y seguía teniendo la deuda en dólares, habrá ido a reclamar al gobierno provincial de entonces o al ejecutivo de entonces para que la deuda también con Edesa, que en definitiva también se la especifiquen, no se la especificaron, quedó en dólares, y llegó un momento habrá dicho, yo no pago nada, ya pagaré el que viene. Y hay otro municipio que le ha dicho, voy a pagar para no tener este problema más adelante. Y otro que dice, mira, paga porque faltan 3 cuotas. Entonces ahí conviene pagar, pero un municipio que venía con una deuda acumulada y por delante una deuda grande,
Dijo, bueno. Es como todas las moratorias. Las moratorias son muy injustas siempre. Ah, sí, claro. Lo vemos cada vez que se discute las moratorias previsionales. Es un tema que genera debate, genera polémica. Las moratorias impositivas también generan mucha controversia por cuanto terminan pagando justos por pecadores. Hay gente que deliberadamente no paga sus deudas porque sabe que de buenas a primeras, en algún momento, se les va a otorgar una facilidad de pago, facilidad que no tuvieron otros que pagaron en tiempo y forma. Claro. Y eso es extremadamente injusto para quienes cumplen con sus obligaciones. Seguro, ¿no? sin lugar a dudas. Entonces, me parece que hay que ponerlo en ese contexto. Bueno, la discusión está planteada, el proyecto es del diputado Eduardo Fernández. Si sale bien, Eduardo Fernández será intendente de su localidad, si el municipio de él tiene deudas. Pero bueno, pero lo cierto es que Eduardo Fernández, en alguna oportunidad lo hemos charlado también con el propio diputado, cuando estaba pensando en presentar también esta Bueno, habrá alguna en Córdoba que le habrá acercado la inquietud. Seguro, seguramente. Pero puede llegar a formar parte de lo que es una agenda que tiene el Congreso de la Nación. Cambiamos de tema, hablamos del programa Todo Cultura, que recibió la visita de un fotógrafo que está haciendo una muestra, un reportero gráfico, que es un ex jefe del departamento de fotografía del diario Crónica. Hablamos de Juan Sandoval. Habló con Todo Cultura, habló con Diputados Televisión de esta manera. A mí me tocó estar con... O sea, la historia es así. Yo fui a hacer, para el diario Crónica, fui a hacer una nota sobre un partido de fútbol a Junín. Llegué a Junín todo y pregunté, casi no había gente, me extrañó. ¿Te pareció raro que no había público? Sí, me pareció raro. Entonces pregunté, me dijeron, no, están todos en la estación porque se van, creo que era el grupo de Artillería 101, que van derecho o sea, son los que iban a ir a la isla. ¡Wow! Sí. ¿Y con qué te encontraste? ¿Con pibes como vos? Sí. Entonces, como a mí fui a saber directamente, me fui a la estación, me olvidé del partido. Bueno, y ahí pude retratar todos los sentimientos, viste, de la gente. O sea, los soldados estaban muy contentos, se ven en las fotos que yo hice, muy alegres, con ganas de ir y todo. Los que estaban mal eran los familiares. Es que nadie sabía lo que iba a pasar en definitiva, ¿no? No, pero como había mucha gente grande, hablaban del tema de la guerra y esas cosas, y entonces, bueno, era como tenían otra visión. Pero bueno, es como que me involucré, porque yo siempre considero que el reportero gráfico se tiene que involucrar en la nota. Escena. Sí, y ser uno más de ellos. Y bueno, de ahí pude lograr hacer un montón de fotos. Después me tocó el otro tema, que es el regreso. Estar con los familiares que no sabían si venían, si no venían, la angustia esa de cuando llegaron acá a donde ahora es Puerto Madero. Sí. Si venían de Uruguay, bueno, y ahí pude hacer fotos. No muchas porque no te dejaban hacer fotos. Como universidad somos muy jóvenes, ¿no? Sí. Porque como universidad nacimos en el 2014 por ley. El IUNA se creó en el 96 por decreto de necesidad y urgencia. Vienen de un proceso así, ¿sí? de y para atrás, nosotros realmente nacimos en el 48. Con el plan quinquenal del general Perón, donde se habla de la creación de la UON, que es la Universidad Obrera Nacional, que después se convierte en la UTN. Sí. Y nosotros, que también veníamos desde un pensamiento nacional, pero se crea por la parte artística, de entrar a la cuestión artística para crear en ese momento, dada la cantidad de inmigrantes que había en el país, crear un pensamiento nacional. ¿Sí? Entonces ahí se crea la Escuela Nacional de Danzas Tradicionales y Folclore. Mira. De la mano de Marechal y de Antonio Barceló, que fue el primer director. Buenísimo. Parte básicas de nuestra cultura contemporánea, sobre todo. Entonces, bueno, desde ahí venimos, por supuesto, fuimos sufriendo cambios después del 55 y así sucesivamente hasta llegar a ser el IUNA. Esto es así, o sea, el que entra a la carrera no entra normalmente de cero. Tenemos estudiantes que abrazan la carrera, tenemos estudiantes que van de 18 hasta... Bueno, algunos recién salidos de la secundaria, digamos. Y otros que se están jubilados, ¿viste? Que están jubilados. Claro. Pero la mayoría viene con un conocimiento, o sea, por la escuela primaria, ¿sí? Pensá que el arte folclórico, o sea, la danza folclórica,
es tal vez la disciplina que más se practica en todo el país. Sí. O sea, vas a pueblos pequeños y tienen 4 escuelas, 10 ballets folclóricos. Entonces, como... Y tenemos, justamente, nuestro estudiantado, el 75% son estudiantes de las provincias y del interior de las provincias. Bueno, ahí estaban los entrevistados de Amanda Alma en Todo Cultura, que se emite los miércoles a las 11 de la noche, por aquí, por nuestra señal, por Diputados Televisión. Los temas que tienen que ver con exposiciones, que también, como veíamos, el fotógrafo, el ex jefe de fotografía de Crónica, hablando sobre una exposición que se está realizando sobre Malvinas, por estas horas aquí en el anexo de la Cámara de Diputados. Y recién veíamos también al director de folclore hablando sobre particularmente un debate que también se empezó a darse en la Comisión de Cultura y que tiene que ver con la ley de danza, diferentes proyectos que hay de diferentes legisladoras nacionales y que están en consideración de la Comisión como otro de los temas que van conformando la agenda que tiene esta Cámara de Diputados, con distintos temas, obviamente, más allá del plano político, temas que tienen que ver, como estábamos viendo, la ley de danza, ley nacional de danza, que es otro de los temas a discutirse por esta Cámara de Diputados de la Nación. Cuando hablamos de agenda, repetimos, tenemos que hablar de una agenda por ahora, una incógnita. Hay muy poco lo que está oficializado en torno a la agenda para la semana que viene, solamente en principio una comisión, que es la Comisión de Población. Presumimos que va a haber reunión de la Comisión de Juicio Político, algo que desde ya hace 3 meses el oficialismo viene constantemente, más allá de alterando algunos días, cambian los martes por los jueves, de acuerdo a cómo vienen las actividades o si en el medio hay algún feriado, pero lo cierto es que trata de mantener semana a semana lo que es la actividad en esta Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Y por supuesto, quienes tienen que confirmar, las autoridades de los bloques o las autoridades de las comisiones o las autoridades de la Cámara, quienes tienen que ir confirmando la agenda, hoy están en otra cosa. Hoy no están pensando en la agenda. No, hasta el sábado no hay, la agenda está en blanco y después el domingo la vemos, ¿no? Claro. En todo caso. Bueno, quedan ahí, dijeron jueves 13 horas. Quedó. Ya está. Ahora, si puede haber sesión, si por las dudas no pongamos nada el miércoles. Es verdad, eso quedó, está disponible. Es muy posible que juicio político aparezca el martes. Martes, como suele hacerse. A También la 1 de la tarde. Está la los tenés a los diputados cerca para hacerlo jueves a la mañana, como suele hacerse también, claro, ¿no? Sí. Dependiendo de la agenda de los que van a ser primero citados en tema de coparticipación, que se supone tiene que ser el que vuelva a tratarse cuando se reanude el debate. Y acá habrá que ver si lo citan a Guado de Pedro, habrá que ver si citan a algún gobernador, habrá que ver si... Ya están convocados, chicos. ¿Ya están convocados? Claro, ya está, el cronograma ya se difundió la última sesión. Ah, bueno. Sí, claro. Está bien, julio, entonces ahora hay que ver qué es lo que falta. Falta definir la fecha. No, ya está la fecha también. Claro, sí, ya estaba definido que la próxima va a ser Guado de Pedro con gobernadores. Sí, que no después, pero no dijeron los nombres. No dijeron los pero ya la citación del ministro ya está. Tengo entendido que es para el 4 de julio, no, el 29 de junio. El 4 de julio está citado el ex ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo de Alessandro. Con Silvio Robles. Con Silvio Robles. Recordemos quién es Silvio Robles, es mano derecha del presidente de la Corte Suprema, de la Corte Suprema de la Nación, por supuesto, que es Horacio Rosati. Y bueno, estamos hablando todo de la Corte Suprema en la causa que tiene que ver con la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, ese punto de coparticipación que se le trajo a la Ciudad de Buenos Aires para transferírselo a la provincia,
que conduce Axel Kicillof. Eso derivó en una presentación judicial ante la Corte. La Corte se expidió a favor de la ciudad para que se restituyan esos fondos coparticipables. Eso generó justamente esto que estamos asistiendo en la Comisión de Juicio Político, el pedido de enjuiciamiento a la Corte Suprema, con un pedido explícito por parte del presidente Alberto Fernández allá por enero pasado, y que los diputados oficialistas cristalizaron días después por medio de un pedido de enjuiciamiento. Entre las causales que se están investigando está justamente esta, que sería como la madre, ¿no? El punto neural del enjuiciamiento y yo diría el punto más político sobre el que se va a discutir, porque aquí tienen que ver, o por lo menos aquí se van a cruzar, Juntos por el Cambio y al Frente de Todos en torno a lo que tiene que ver la Ciudad de Buenos Aires, la sucesión de la Ciudad de Buenos Aires. Obviamente Rodríguez Larreta va a defender sus posturas. Y bueno, acá el tema electoral se va a entremezclar. Bueno, interesante lo que se viene para la discusión aquí en las diferentes comisiones y particularmente en la Comisión de Juicio Político. Laura, gracias. A vos. Marcos, gracias. A vos. A usted también. Gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión para tener como siempre la mejor información de lo que pasa por aquí, por el Congreso Nacional. Esto fue el análisis. Gracias. Nos reencontramos.